Nuestro siguiente tema es respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a ver en respiratorio? La primera patología importantísima, vamos a hablar de asma bronquial. Asma bronquial. Después de asma bronquial, silencio, fármacos mucolíticos, expectorantes y antitusivos. Silencio. Bien, vamos a empezar hoy con asma bronquial. ¿Cómo es que les voy a enseñar asma bronquial? Bueno, dentro del asma bronquial, lo vamos a ir definiendo primero, donde tenemos un síndrome clínico. ¿Por qué se caracteriza un asma? Una obstrucción reversible de la vía respiratoria. Si no es reversible, fácilmente eso va a... Entonces es un síndrome clínico caracterizado por una obstrucción reversible de las vías aéreas. Más todo asma va a tener una fase inicial y una fase más tardía. ¿Qué es lo que va a pasar en esta fase más inicial? En esta fase más inicial se nos va a caracterizar por el broncoespasmo. Y en una fase más tardía tengo un proceso inflamatorio severo, pero es como más tardía. ¿Okay? Más si yo pienso en las dos fases, ¿qué objetivo terapéutico tendré en esta primera fase de broncoespasmo? Broncodilatación. No tengo dónde perderme. ¿Broncodilatación es una emergencia? Sí. La broncodilatación es una emergencia. Y si yo hablo de broncodilatadores, ¿cuáles grupos terapéuticos tenemos? Dos de ellos ya los hemos avanzado. ¿Quién es el estándar Gold Oro? Hasta hoy nadie le ganó. Agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. Dentro de ellos está el citalopram. Ya, agonistas adrenérgicos. Nunca me pongan agonistas beta. Agonistas beta de qué? Adrenérgicos. Ya, ese es su apellido. Beta 2 mayor a beta 1. Después los antimuscarínicos, bromuro dipatropio, oxitropio, tiotropio. Y el grupo que vamos a ver hoy de broncodilatadores son las antinas. Con eso completo los broncodilatadores: cafeína, teobromina, teofilina, aminofilina, que es la que usamos, la aminofilina, que es etilendiamino de la... Casualmente, mis tres grupos de broncodilatadores hacen taquicardia por mecanismos diferentes. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué hay taquicardia con agonistas adrenérgicos beta? Porque el beta 1, con esto, pues ser antagonistas muscarínicos, y estos son estimulantes. Cafeína, teobromina. ¿Para qué usan hoy cafeína? Para no dormir, para estar activo. Para estar activo. Por eso es estimulante. El sistema nervioso central aumenta la concentración, disminuye la fatiga, disminuye el cansancio, pero da taquicardia, temblor en mano. ¿Para qué más? Para el gimnasio. Para el gimnasio. ¿Ok? ¿Por qué? ¡Fum! Aumenta fuerza muscular, aumenta secreción de dopamina, te da bienestar, te hace un pico y baja rápido. ¿Y para quemar grasa? A ver, vamos a pensar, ¿por qué será un quemador de grasa una sardina? Aumenta el metabolismo. Aumenta el metabolismo. Ningún metabolismo, lo que aumenta es la frecuencia cardíaca. En lugar de tener 70 latidos, 62, voy a tener 108, 110, cada uno, unos más sensibles, otros menos sensibles. ¿Será eso importante para bajar de peso? ¿Será que yo voy a bajar de peso sin hacer nada, haciendo lo mismo? ¿A qué precio? Que mi corazón tenga más latidos por minuto. ¿Será útil eso? No. ¿Será útil para todos? No.
¿Será que todos van a biotransformar en la misma medida la cafeína? No. No. Levante la mano, ¿quién se puede tomar un café y se echa a dormir? ¿Ok? Son pacientes, iba a decir, alumnos, acetiladores rápidos. ¿No? Yo tengo, bueno, mi papá de lo que se toma un cafecito y se va a dormir, ¿no? Mi cafecito para dormir y si le hablas mucho se duerme arriba del café, ¿no? ¿Qué es acetilador rápido? Lo biotransforma rapidísimo. Y levante la mano quien si se toma un café en la tarde, a la noche le va a ser difícil dormir, ni siquiera antes de dormir. ¿Okay? Su biotransformación es lenta. Son características genéticas, no está ni bien ni mal ni el uno ni el otro, es la característica de cada uno. Siempre pregunten a su paciente, porque no hacemos las pruebas genéticas, lo ideal es hacer el genotipaje de cada grupo de fármacos, cómo mi organismo lo biotransforma, lento, rápido, o no lo biotransforma, o no le viene bien, o no tengo una enzima para biotransformarlo, ¿no? Como ocurría con los nitratos de nitrito. Siempre pregúntele al paciente dos cosas antes de medicar, más que todo cuando lo estás conociendo en la primera entrevista, que tienes que tener la mayor cantidad de datos. Cuando te tomas un café, ¿te quita el sueño o te pudieras dormir? Lo que yo les pregunté ahora. O cuando te han dado algún fármaco, ¿el efecto fue mayor, igual? O no, doctora, a mí deme chiquitita la dosis, porque una vez me dieron alprazolam en la emergencia y dormí 3 días y eran gotitas que pusieron. ¿Qué te está diciendo? Acetilador o biotransformador lento, ¿no? Acetilador es si es por acetilación, que voy a biotransformar, más no es la única, la acetilasa. ¿Cuántas enzimas teníamos? Fase 2. Coronidasa, ¿qué más? Acetilasa, nitrasa, sulfurono conjugasa. Ya. Tenemos mucho, o sea que no es solo las acetilasas, ¿no? El café sí es biotransformado por las acetilasas. Entonces, eso es extremadamente importante, porque con baja dosis podemos intoxicar al paciente. Aquí ya vamos a ver en Santina que su franja terapéutica es estrecha entre lo efectivo y lo tóxico, ahí nomás. Y sin haber avanzado santina, yo les pregunto qué efectos adversos pueden tener las santinas, como tomarme varios cafés juntos. Taquicardia, insomnio, euforia, convulsiones, tics, temblor en las manos. ¿Y la presión la sube o la baja? No señor, la baja porque es diurético. Lo que sube es la frecuencia y el paciente lo confunde. No, dice, no tomo café porque me sube la presión. No, lo que te sube es tu frecuencia, pero no la presión. Si bien la resistencia del vaso tiene que ver en la presión, indirectamente sí, ¿no? Bueno, entonces, esto lo vamos a avanzar enseguida. Si yo tengo una fase inicial, ¿qué significa? Que voy a tener luego una fase tardía. ¿Y qué es la fase tardía? Inflamatoria. ¿Qué pudiéramos hacer aquí? En una fase inflamatoria, lo que utilizamos cuando todo esto no ha dado resultado, aquí vamos a estudiar los glucocorticoides. ¿Ya? No puedo dar un analgésico antiinflamatorio tipo AINE, está contraindicado. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué a un asmático no le doy un AINE? No debería, una aspirina, un ibuprofeno, un naproxeno. En crisis, ¿no? ¿Por qué? ¿No era por la histamina? Porque bloquea la vía de inflamación principal, pero las internas quedan libres y va a hacer eso. Very good, Diego. 100 puntos. La vamos a revisar. ¿Se acuerdan la vía de la inflamación? Fosfolípido, fosfolipasa 2, ciclooxigenasa, y teníamos las vías de las lipoxigenasas y leucotrienos. Si yo bloqueo la vía principal, todo el fosfolípido agredido por lesión va a formar leucotrieno, y los leucotrienos, si están elevados, lo magnifican a las neurologías. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar. Esto lo voy a mirar en detalle. Acá solo les voy a poner lo que vamos a ir avanzando. Aquí voy a usar glucocorticoides. En asma normalmente usamos glucocorticoides en aerosol, tetrometasona, fluticasona, budesonida, pero lo vamos a estudiar completo.
los de vía oral, los endovenosos, todo. O sea que ahí voy a hacer el tema del glucocorticoide. Les estoy diciendo para que vayan leyendo en su vacación, ¿ya? Entonces, glucocorticoides los vamos a estudiar completos. Luego, en asma, vamos a estudiar profilaxis del asma. Porque ¿quién es el mejor médico? ¿El que trata bien un asma o el que evita que vengan las crisis? El que evita que vengan las crisis. Profesora, ¿qué hay en profilaxis? Hace muchos años se usaban solo los corticoides, incluso vía oral. Los pacientes eran chiquititos, carita de luna llena, espalda de búfalo, bajo crecimiento, osteopenia, diabetes, hipertensión. Y de pronto aparece ya una línea de profilácticos y empezaron a estudiarse los antihistamínicos, H1, los antialérgicos, no todos. Ketotifeno. Ahí el ketotifeno tiene lo suyo. Damos el fármaco y empieza a actuar de acá a 8 semanas, con suerte, y no es efectivo en todos los pacientes. ¿Cómo se llama ese fármaco cuando empieza esa característica? Actuar de acá a 8 semanas. Periodo de latencia largo. Y encima no es efectivo. A nadie le gusta tomar algo y que todavía no le da efecto, ¿no? Bien. Antihistamínico. Luego tenemos a cromoglicato y nedobromilo como estabilizadores del mastocisto. Ahorita vamos a ver el mastocisto. Cromoglicato sódico y nedobromilo. Ellos casi no se usan, a no ser en rinitis, en asma casi ya no se usa. Y el último grupo muy usado hoy, probablemente el mejor de todos, los antileucotrienos. Son bloqueadores de los receptores sí, de los leucotrienos, deben conocer Montelukast, Safilukast. O sea que acá tenemos nuestros broncodilatadores, ya hemos estudiado dos, ahorita vamos a revisar esto. Aquí voy a avanzar glucocorticoides. Como voy a hablar de la cascada de la inflamación, ¿qué voy a aumentar aquí? AINES. Voy a avanzarles a AINES. Y si voy a avanzar a AINES, que son analgésicos antiinflamatorios, voy a avanzar también hipnoanalgésicos. Hipnosueño analgésicos derivados de morfina. Quitan el dolor de cualquier etiología, pero dan sueño. O sea que estos dos son analgésicos. Estos dos son antiinflamatorios. Bien, entonces dentro del capítulo respiratorio vamos a completar santina, de ahí me voy a venir para acá, esto es chiquitito para quedarme luego con glucocorticoides. De glucocorticoides aprovecho a avanzar a INE, entonces además de asma ya voy a tener analgésicos antiinflamatorios. Terminando eso ya voy a tener todos los analgésicos controlando dolor. ¿Se entendió? O sea que voy a hacer respiratorio pegadito a dolor. ¿Ya? Eso es lo que voy a avanzar. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora vamos con nuestra asma para completar la santina. Está mi marcador nuevito. Mamá mía. Bien. Y acá tenés. Está terrible este marcador. Los caballos regalados no se les miren los dientes. No lo han regalado en farmacia. Dígame. Doctora, los leucotrienos, todos los mediadores de la inflamación en cuanto al asma, es el que más está involucrado en la patología de esta. Sí. No solo en asma. No solo en asma, en todo lo que es patología, que ahorita vamos a mirar autoinmune, inflamatoria, de vías respiratorias.
ahí tenés mucha fosfolipasa, usa la vía de ciclooxigenasa y de la lipocina y leucotrieno. Se ha visto que si le bloqueas el receptor leucotrieno es lo que más funciona. Hoy en día, esos pacientes que tienen rinitis alérgica, Montelukast va muy bien. Profilaxis de asma, Montelukast va muy bien. Si con aquello no mejora, estamos haciendo la diaminoxidasa. ¿Ya? Que eso lo que va a hacer es biotransformar a la histamina antes de que llegue a circulación sistémica. Come el paciente alimentos con histamina, la DAO lo disminuye, su absorción, y ya eso controla. Y incluso Montelukast en algunas hipersensibilidades de piel también. ¿Por qué? Porque si yo hablo en un asma bronquial, vamos a ir recordando esta célula llamada mastocito o célula cebada. Todos tenemos en todo el árbol respiratorio, sí. Pacientes alérgicos, pacientes asmáticos, pacientes con rinitis, tienen una densidad muy alta. Si vos tenés 100 células, él tiene 1000. ¿Qué tiene el mastocito en su interior? Él tiene vesícula con mediadores de inflamación. Y si yo les pregunto, ¿quiénes son esos mediadores de inflamación? ¿Cuál es la Histamina, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral, histamina, uno de ellos es histamina. Y lo que usamos en asma es bloquear el receptor de histamina, pero es uno solo. Tromboxano, factor de agregación plaquetario, prostaglandina, interleucina, todos mediadores de inflamación. ¿Cómo es que funciona este mastocito? Paciente asmático no nace asmático. ¿Cómo, doctora? Los papás son asmáticos y el niño es asmático. Predisposición genética. ¿Por qué no nace asmático? Porque este paciente, para tener esta reacción, él tiene que tener un primer contacto con el alergeno. ¿Qué es alergeno? Una reacción alérgica. Va a ser toda sustancia química que introducida en el organismo es capaz de generar anticuerpos. Sustancias que para otro individuo no le hace ninguna reacción. Yo no soy alérgica ni al polvo ni al polen. ¿Puedo limpiar mi habitación con un plumero? Sí. ¿Me va a pasar algo? No. O sea que son elementos que normalmente no son tóxicos. Pero viene este paciente asmático, empieza la mamá a sacudir todo y sale en quinta. ¿Por qué? Porque va a empezar su crisis. ¿Se entendió? O sea que son frente a estímulos que generalmente no son nocivos. Eso está clarísimo. ¿Ya? Esos alergenos pueden ser muchos. A ver, nómbrame 10. Todo cosmético. El polvo, el polen, los pelos de los animales, cambios de temperatura. Puede ser un medicamento, sí. Puede ser una aspirina, sí. ¿Ya? O sea que son múltiples. Es los ácaros se llevan la flor. Ese alergeno tiene que tener un primer ingreso a este organismo que no nació asmático. ¿Qué es lo que va a hacer ese alergeno? Crear anticuerpos. Crear anticuerpos que se llaman IgE. Yo puedo tener IgE, sí, los tengo, pero estos pacientes tienen una densidad muy alta en el mismo mastocito. O sea que la densidad de inmunoglobulina E de ellos es muy alta. Primer contacto. El niño nace y le dice, van a poner una penicilina porque hay una faringitis estreptotóxica. Nunca ha recibido mi hijo ni un antibiótico. Entonces, si nunca recibió, ¿va a ser alergia o no? Porque la inmunidad, esta reacción es la misma. Es después, No, pero resulta que hace alergia. ¿Qué pudo pasar? Que la mamá en el embarazo recibió. Penicilina es uno de los fármacos más seguros del embarazo porque su molécula es tan grande que no llega a ningún lugar, solo queda dando vuelta. No se biotransforma, se elimina tal cual. El único problema es la hipersensibilidad o alergia que pudiera ya tener. ¿Ya? Toda esta reacción antígeno-anticuerpo es para un asma, es para una fiebre de heno, es para una reacción alérgica, desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico, donde yo tengo un alergeno y un anticuerpo. Punto. Es la misma para todos. Dime. Ya. Es la misma para todos. ¿Se entendió? O sea que este paciente tiene que tener su primer contacto. Una vez tiene los anticuerpos, llega el antígeno y pudiera o no desgranular. A veces
veces el paciente dice, póngame nomás la penicilina porque ya me he puesto más de 10 veces y yo hice fiebre reumática y la medicación es una penicilina benzatínica de 1.200.000 cada 28 días durante 2 a 3 años. Ahorita yo tengo uno de esos pacientes. Rarísimo. Él hizo su crisis en Estados Unidos, lo internaron, entraban todos a verlo, lo estudiaron como caso clínico porque allá es inusual una fiebre reumática. Acá lo tenemos cada rato. Todos los días le hacían el chequeo cardiológico porque normalmente puede hacer valvulología, ¿no? Y sus vegetaciones. Entonces él recibe su penicilina todos los meses. ¿Puede él hacer alergia después de 7, 8, 9 o 10 aplicaciones? ¿Por qué? Porque su título de anticuerpos no es un bien. ¿Okay? O sea que acá, ¿qué tengo yo? Reacción antígeno, anticuerpo. Vía bronquial puede hacer asma, vía respiratoria, rinitis alérgica, o puede ser una fiebre de heno o simplemente desde un rash hasta un shock anafiláctico. Este alérgeno ingresa y esto ya se va a granular. Y ahí, según el lugar donde se haya degranulado, no da rinitis o no da asma, mismo mecanismo de acción. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo farmacológicamente en objetivo terapéutico en este paciente? Si ya está la reacción, se broncodilata y pum. ¿Pero qué pudiéramos hacer? ¿Hacia dónde nosotros estamos mirando un poquito? Porque la idea es prevenir crisis. Mediadores. Mediadores. Bloquear. Ya. Estabilizar esto. Romulicato, nedocromilo fueron los primeros, no fueron tan exitosos. ¿Ok? Después, si se libera el receptor, la histamina, viene el bloqueador, pero no es solo histamina, son muchos otros. No fueron efectivos. Si es un leucotrieno, le bloqueamos el receptor cis de leucotrieno, Montelukast, y no siempre es efectivo. ¿Qué más podemos hacer? Esto es anticuerpo, ¿verdad? ¿Y qué? Ok. Pudiéramos mejorar a este paciente que producción de anticuerpos modular, no siempre lo logramos. Y si yo pienso un poquito más allá, para formarse un anticuerpo tiene que haber generalmente un alérgeno que lo detona, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los mayores antígenos para que yo tenga acá una camada tan grande de inmunoglobulina G? No es la entrada del polvo, del pelo, eso ya es lo que degranula. Generalmente, ¿quiénes son los más antigénicos? Proteínas de la dieta. ¿Proteínas de? Así como acá, ¿escuchan? De la dieta. Las proteínas es lo que hace los anticuerpos. Sí. Pero como, doctora, tan saludable, ¿no? Yo como pollo orgánico, yo como huevo orgánico, yo como carne de pollo, de gallina, que se llama, de huevos felices, ¿no? Para la pandemia, ¿se acuerdan ustedes que todo el mundo vendía de todo? Tengo mi vecina y el marido es bien celoso, tiene 3 niños. Y en pandemia te llevaban todo a vender y ella estaba ahí, estaba el marido, los chicos trabajando, pues todo el mundo pasaba clases en su casa, ¿no? Y lo ponen al altavoz, su teléfono, y alguien le llama, entonces lo ponen al altavoz mientras trabajaba. Sí, ¿quién habla? Le dice, le habla Antonio de los huevos felices. ¿Qué es huevos felices? Con cara feliz. Con cara feliz. La cara de su marido no le cuento, ¿no? Eso quedó para la historia. Mi vecina. Huevos felices porque son criados sin químicos y libres. Ya. O sea que ese huevo estaba sin químicos, eso quiero decir, orgánico, ¿ya? Toda proteína que yo como me va a hacer anticuerpos, no. ¿Por dónde como yo? Vía oral. ¿Dónde es que van a ser estimulantes? Este es un intestino. El intestino tiene sus enterocitos, células pegaditas entre sí, sus supermicrovellosidades, por ahí van los alimentos, ¿no? Y hay unos poritos ahí para
el agua, va el sodio, su bombita. ¿Qué pasa en este paciente? Estresado, no tiene buena dieta, un niño que ya nace de cesárea, que no pasa por el canal del parto, cada vez amamantamos menos, desde que empiezan a comer los llenamos de galletas y gluten y lácteos. ¿Cómo va a estar este intestino? Hiperpermeable. Permeable, están achataditas, no hay microvellosidades y hay unos huecos. Busquen, anoten intestino hiperpermeable y enfermedades autoinmunes, a ver qué artículos encuentran. Intestino hiperpermeable y enfermedades autoinmunes PDF y buscan en Google académico a ver qué encuentran. Bien, ¿qué va a pasar acá? Comió su huevo orgánico, su huevo feliz. Proteínas son moléculas grandes, antigénicas. Moléculas grandes, antigénicas. Ellas van a generar anticuerpos. ¿Ok? Ah, pero tras que come huevo viene la crisis. No. Ellas generan anticuerpos. Me van llenando de inmunoglobulina G y está súper sensibilizado este mastocito. Y este paciente al mínimo cambio de temperatura ya de granula. Cuando hay polvo, polen ya de granula y de una magnificación terrible. O sea que lo que tengo acá es un antígeno que va a formar anticuerpos. Díganme todas las patologías relacionadas con antígeno-anticuerpos. Una alergia, ¿verdad? ¿Qué más? Mucho anafiláctico. ¿Qué más? Artritis reumatoidea. ¿Qué más? Asma bronquial. Lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? O sea que probablemente habrá que acompañar a este paciente aquí. Porque hay hiperpermeabilidad, no hay buena flora, tipo de alimentos, pacientes que no gestionan bien el estrés, sube el cortisol. Cortisol aumenta ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico me va barriendo la buena flora. ¿Y cómo te das cuenta que está con hiperpermeabilidad? ¿Empieza a tener alergia por todo? No. Siempre pregunta intestino. ¿Se levanta planito en el día y sobre el día se llena de gases excesivamente? Sí. Pacientes flaquitas, modelitos que vienen, pero al final del día, doctora, imposible que yo me ponga el mismo pantalón. ¿No? Otros no sienten nada. No, yo voy al baño normal. No, eso es normal, dice. Empiezas a tocar y hay un timpanismo hermoso. ¿Se puede hacer estudios para ver hiperpermeabilidad? Sí. Pero hacia este lugar es donde nosotros vamos un poquito controlando esto porque es autoinmune. No estoy diciendo que solo controlando esto yo no voy a tener crisis, pero probablemente la densidad vaya bajando. ¿Quiénes son los alimentos que abren? Porque acá hay una proteína que se llama somulina. Viene el gluten transgénico y la abre como abrir una bisagra. ¿Ya? El gluten que usamos ahora no es el de antes. Lo que comemos ahora no es lo de antes. ¿Qué le doy a un niño como saludable? Ah, su confit se lo hago en un segundo más leche. ¿De qué color es el confit? ¿Tiene sabor? ¿Tiene muchos colores? ¿Sí? Lo han insuflado, han calentado a altas temperaturas, han llenado de conservantes, de saborizantes. Y mira, no, está bien, el vencimiento es para acá 3 años. ¿Cuánto químico tiene que tener eso para que dure 3 años? El mismo multivitamínico. No, yo tomo Centrum, doctora, no me dé vitamina. Las dosis son a 100, los multivitamínicos. Y el vencimiento es para aquí 5 años. ¿Qué cantidad de químicos han tenido que poner ahí para que eso dure 5 años? Contra ir a una verdulería y comer los productos frescos todos los días. ¿Se entendió? Hay un artículo de la OMS que habla de la toxicidad de los multivitamínicos, pero claro, no lo saca mucho a la luz porque la industria es la que manda. Y todo el mundo se queda tranquilo, toma su no, yo vitaminas tomo. Y si te fijas, ¿qué dosis tiene? Nada. Así de químico y así la dosis. ¿Se entendió? Bueno, listo. Eso era para mí importante. Ahora vamos a ir a los partos. Normalmente las proteínas no se deben dar propiedad como macromoléculas. Deben integrarse antes de pasar. Ese es otro tema importante. Las proteínas, para ser absorbidas, no es que yo tomo colágeno. No, pues nadie fuera arrugado. No, las proteínas del ayer a una chica, creatina, whey protein, más no sé qué, y estudia en Estados Unidos. Bien. Hola, doctora. ¿Qué estás tomando? Le digo, no, doctora. Ajá.
vino de vacaciones, pero ella es grande, ¿no? El papá es igual. Y buena masa muscular, la subí a la máquina y su masa muscular, de lo normal allá. Lindo físico, pero grandota, ¿no? No es delgadita. Y la mamá le llevó a su control ginecológico y me viene, no, dice, la menstruación viene cuando se le da la gana, doctora, ya no le presto ni atención. Estrógenos bajos, testosterona en el cielo, dihidroepiandrostenediona, ella es la precursora de la testosterona, en mujeres hasta 200, 450, y ovarios poliquísticos. ¿Por qué? Porque estamos suplementando sustancias que aumentan testosterona, mejora masa muscular, su masa muscular de lo que yo la vi hace 8 meses, y tampoco es que me mate tanto en el gimnasio, pero hago un poquito y ya marco. ¿A qué precio? Toda esa suma que a veces les dan en los gimnasios, no, esto es natural, todo es natural, hay que ver en la composición, porque a veces son estimulantes de testosterona. No le pinchan testosterona, uno se ha pinchado, pero sí en su suplemento tiene todos precursores de testosterona, desde un tríbulo terrestre que es aparentemente saludable. ¿Ok? Yo iba a eso ya. Entonces toman proteínas, que es diferente a comerte una pechuga de pollo. Toda proteína, para ser asimilada, ¿qué precisa? Tiene que tener un declivaje. ¿Qué es eso? Se pica todita para volverla aminoácido. No es que yo me como mi whey protein, llega la whey protein, yo voy al gimnasio y venga, aquí va whey protein. Error. Tiene que ser picadita. ¿Qué preciso yo para picar todo en el estómago y que pase al intestino en buenas condiciones? Necesito ácido clorhídrico, necesito proteasa, necesito pepsina. ¿Sí? Si yo tengo alteración del pH, mi cortisol está siempre alto, o tomo omeprazol, que es lo que me va a bajar la acidez gástrica, ¿qué va a pasar en ese paciente? No están siendo picadas. Y si no están siendo picadas, ¿cómo llegan acá? ¿Cómo llegan acá? Macromolécula, y ese es el problema. Macromolécula en un intestino hiperpermeable. ¿Qué tienes que hacer a ese paciente que sí necesita proteína y está haciendo gimnasia y lo estamos suplementando? A mí me gusta más dar aminoácidos esenciales como un BCA, leucina, isoleucina, valina. Eso se absorbe, el hígado decide qué proteína formar. No es que yo tomo creatina y se vuelve creatina. Tiene que ser declivado el aminoácido, ser absorbido en buenas condiciones y el hígado es el que decide qué proteína forma. Puede formar una enzima, puede formar hemoglobina, él va a decidir. ¿Quedó mejor? Sí. Eso es extremadamente importante. A veces cuando hay estas alteraciones, que hasta por disautonomía, cuando el simpático y el parasimpático no caminan juntos, ya tengo trastornos gastrointestinales. ¿Qué tengo que ver? Yo normalmente en pacientes muy delgados, que vienen o los que hemos ido rehabilitando de COVID o que han estado intubados o mucho tiempo internados, con delgadez, si bien les hacemos una comida hiperproteica, ¿yo qué tengo que mirar antes? Su pH ácido, tengo que darle proteasa, tengo que darle pepsina, y se las hacemos preparar. No siempre probiótico, no siempre probiótico. Y te dice, ya digiero bien, le vamos mirando y va aumentando de peso, lo subimos a la máquina y ya su masita muscular aumentó. Vamos a apagar esto. Perfecto esa forma.
Creo que son 2. Sí. Para O es en el de, no, parece que está en el de farmacia esto. Aquí 2 es para pagar. A ver si anda, porque ayer no andaba esta hora, creo. Bien, vamos con las santinas. Ellas se descubrieron a partir de las deliciosas bebidas como el café, como el té. Entonces, a partir de ahí tenemos cafeína, teofilina, teobromina. Y la que más usamos en química es la cafeína en ampollas, no la usamos para el asma. La cafeína en ampollas la usamos generalmente dentro del efecto farmacológico. Ella es estimulante del centro respiratorio. Entonces la usamos para la apnea de los neonatos inmaduros. Bien. Lo que usamos es aminofilina. Aminofilina la tenemos en ampolla, 25 miligramos en 1 ml o 250 miligramos en 10. Viene en 10 ml, pero 1 ml tiene 25 miligramos. ¿Ya? Aminofilina. Aminofilina también la tenemos en comprimido. Vienen con doble ranura. ¿Qué significa? Son unos comprimiditos alargados que vienen de 300 miligramos. Una ranura, otra ranura. Entonces 100, 200 y 300 para que el paciente lo pueda utilizar según la dosis que le venga bien. ¿Ah? Bueno, la química la estudian bien, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? No sé si tengo reloj. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace las santinas? Si nosotros un poquito recordamos en fisiología, el ATP, cuando él está siendo utilizado o estimulado por una vía adrenérgica, generalmente él se va degenerando, ¿verdad? Va perdiendo sus moléculas de fosfato, ADP, luego AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa como segundo mensajero. El AMP cíclico da lugar a la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa permite un ingreso de, estimula la vía del GMP cíclico, igual que acá lo hace la vía colinérgica de GTP hasta al GMP cíclico. Si la fosfodiesterasa actúa, hay un buen ingreso de magnesio. Pero ¿qué va a pasar si yo bloqueo a fosfodiesterasa? Si yo bloqueo a fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico porque esto no progresa, este magnesio no va a poder ingresar, no deja ingresar calcio, y si el calcio no ingresa, tengo una broncodilatación. Es un mecanismo no tan claro, ¿verdad? A Santina, esta es la hipótesis más cercana. No está tan claro, o sea que lo que se dice es que él bloquea fosfodiesterasa. Hasta ahí estamos más o menos claros. ¿Cuál es el resultado? Aumenta el AMP cíclico, pero acá el calcio no puede ingresar a la célula. Si no puede ingresar, hay una relajación en el músculo lisobronquial, que no solo será el músculo lisobronquial, probablemente. Ese es el mecanismo de hipótesis más acertado. También bloquea receptores de adenosina. Es un mecanismo extra. Bloquea receptores de adenosina y eso hace su broncodilatación, probablemente. O sea que son inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Cuándo más nombramos a esa fosfodiesterasa? ¿Quién se acuerda? Ambriona, milribrona, ¿qué era eso? Ambriona, milrinona son inhibidores de fosfodiesterasa. Los nombramos en antiarrítmicos. Eran también inhibidores de fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué mecanismo de acción? Inhibe fosfodiesterasa. ¿Qué va a pasar? Aumenta AMP cíclico. El AMP cíclico se encarga de estimular la función cardíaca.
es que si yo bloqueo poliesterasa y aumenta el AMP cíclico, no solo va a tener repercusión en bronquio, sino que estimula función cardíaca. ¿Qué puede producir a nivel cardíaco? Taquicardia. Como no entra calcio, relaja músculo liso. Por eso es que él hace hipotensión, relaja músculo liso. Y encima es diurético suave, ya la vamos a revisar. O sea que ella tiende a baja presión y a elevada frecuencia cardíaca, que es diferente. Disminuye la actividad inmunitaria. Disminuye la actividad inmunitaria, o sea que en un asma bronquial puede ser profiláctico. Pero un profiláctico es un fármaco que damos tiempo. No nos conviene dar una santina, hacerle taquicardia al paciente. Tiene muchos efectos adversos, o sea que no se lo usa por este efecto. Ni tampoco es guau este efecto, pero sí baja la acción inmunitaria e inflamatoria. El asma bronquial tenía una fase inicial, broncoespasmo, y una fase más tardía caracterizada por inflamación y aumento de secreción, elevada cantidad de secreción, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en un segundo momento, después de broncodilatar, manejar inflamación. Damos el corticoide, bloqueamos fosforipasador, pero ya esa vía respiratoria va sufriendo un remodelado, que a la larga cada vez el paciente hace menos broncodilatación porque está remodelado. ¿Qué era remodelado? Mucho fibroblasto, pierde elasticidad, ¿verdad? Y cada vez necesito o dosis mayores o estímulos mucho mayores en fármacos para broncodilatar. Otro mecanismo es antagoniza el receptor de adenosina. Su mecanismo no está del todo claro, son las hipótesis más acertadas. Fíjense esta gráfica de Bolívar. Está broncodilatado este bronquio y acá está en importante broncoconstricción. ¿Qué hacía la acetilcolina? Estimula ya el broncoconstricción. Entonces, ¿qué fármaco tengo que dar aquí? Antagonista muscarínico. Eso ya lo hemos visto con detalle. La adenosina también estimula el broncoespasmo por un mecanismo muy claro. ¿Qué tengo que hacer? Bloquear receptor de adenosina. Y acá él dice que ocupa el receptor de forma antagonista. Son las dos hipótesis del mecanismo de acción propuesta. Luego el agonista beta-2. El agonista beta-2 que también es un broncodilatador. Y la teofilina que también es un broncodilatador, por inhibir fosfodiesterasa. ¿Cuántos efectos farmacológicos tengo con santina? 7 o 8. El más importante, ¿cuál es? Broncodilatador. ¿Será el único? No. Los pregunto, los 7 sí. ¿Cuándo tienen evaluación? El primer martes, volviendo de sus 3 semanas de vacaciones. ¿De qué, profesora? De todo lo avanzado más santina. Todo cardio, me van a preguntar. Todo cardio más este tema respiratorio que va con agonistas adrenérgicos y con antimuscarínicos también. Bien. Broncodilatador. Profesora, si mi paciente tiene asma ahora, ¿voy a usar una santina? No. ¿Cuándo la voy a usar? Mi primera línea sigue siendo un salbutamol. No hay de otra. Al salbutamol a veces ya lo combino con un hipatropio cuando hay una EPO o es una causa diferente a un asma bronquial. Funciona muy bien, o inclusive en el asma. Incluso combinado con un glucocorticoide, el mismo aerosol. ¿Por qué? Porque el glucocorticoide supersensibiliza los receptores beta. Si yo uso salbutamol repetidas veces, esos receptores se van imaginando y se vuelven silenciosos. Antes con un PAP, el paciente iba bien, ahora le hacemos 3 PAP y no anda bien y cada vez dura menos. ¿Qué pasó con esos receptores? Eso lo voy a repetir en el glucocorticoide. Esos receptores se imaginan y se vuelven silenciosos. El glucocorticoide los despierta y los supersensibiliza, como que salen nuevamente a la superficie. Entonces a veces es suficiente ya haciendo un agonista beta-2 mayor a beta-1 más un glucocorticoide, que lo podemos hacer en aerosol y que ya vienen combinados. ¿De acuerdo? Si con todo eso mi paciente no mejora, la idea de un asma es, primero, que no venga crisis. Segundo, viene la crisis, la controle en su casa.
El objetivo es que no llegue a la emergencia. ¿Se entiende? Pero si llegó a la emergencia es porque todo lo que hicieron no viene bien. ¿Qué vamos a hacer? Paciente que no se pudo controlar con todo lo anterior que yo mencioné, agonita, betador, antimuscarínico, inclusive el glucocorticoide, recién vamos a usar una SANTI. ¿Le vamos a dar en vía oral? No. Vamos a usarla endovenosa. Es como una vía de rescate. A veces ni la usamos y directamente ya se le hace una adrenalina dosis baja subcutánea o una nebulización. O sea que no es que yo lo elija tan rápido, una SANTI. Con todo aquello no mejora, recién vamos a usar una SANTI. Y la vamos a hacer endovenosa. Hay pacientes que no responden a salbutamol o pacientes que son alérgicos al salbutamol, hay problemas, ¿no? Y encima el que es alérgico, tiene asma, es alérgico a todo. No le podés dar una AINE porque es alérgico. Yo tenía una paciente así chiquitinga, bien gordita, ella, una alma terrorista, yo era farmacéutica. Le dispensaba sus medicamentos y a ella le daban aminofilina, una dosis muy alta, así era su cara, y le entregábamos. Y la tomaba diario cada 8 horas. No podía tomar medicamento. Y le hacía una taquicardia hermosa, pero era lo único que le mejoraba. Con el tiempo y estudiando, ella falleció ya, y había su hermana de mi vecino, de un señor grande. Y un día charlando, me mostró otra foto, y dijo, pero era mi paciente, pero era mi hermana, pero no sé qué. Bueno, yo le conocí a ella y siempre venía así colorada, o verde y no respiraba, moradita, o roja por la taquicardia. O sea, siempre venía desequilibrada, pero era bien gordita, malos hábitos. Ahora recién me doy cuenta de todo lo que se tenía que haber hecho con esa paciente, más que llenarla de broncodilatadores si ella tenía tan malos hábitos. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, efecto farmacológico. El primero broncodilatador. Primera elección, no es primera elección. Franja terapéutica estrecha, entro de toxicidad rapidito, hago taquicardia, el paciente ya viene taquicárdico, si yo no respiro, hay hipoxemia, ¿verdad? Y se estimula el simpático, el paciente está taquicárdico, se pone estresado, se le sube su presión, no le puedo aumentar ahí una aminofilina, o sea que esto ya es una medicación bien de rescate. ¿Qué más hace? Estimulante del centro respiratorio, esto lo hace muy bien. El otro día alguien decía sorochipil, doctora, ¿por qué tiene cafeína? Porque estimula el centro de la respiración. Es un diurético, o sea que le va a bajar un poquito de presión también, pero le va a dar taquicardia, ¿no? Es estimulante del centro respiratorio. ¿Para qué lo usamos? En neonatos prematuros. Lo que hacen apnea del sueño, ahí lo usamos en ampollas, ¿ya? Lo usamos en ampollas a la cafeína. Estimulante del miocardio, hace taquicardia, y estimulante del sistema nervioso central. ¿Qué hacen ustedes cuando se toman tantas tazas de café? Están ansiosos, se les quita el sueño, hacen un temblor fino. Ay, dice, me tomo café y todo se me entra. ¿Por qué? Porque es estimulante del sistema nervioso central y aumenta tu capacidad de concentración. Sentís que todo te entra, el examen de mañana. Todo dentro, bajo el efecto de la cafeína, pero todo quedó pegadito acá en una memoria reciente. Salen del examen, un estornudo y no me queda un conocimiento. Las 2 semanas le entregan su examen. ¿Cómo sabía? Yo 2 semanas. ¿Cuánto van a demorar para ejercer todavía? Son 3 años por lo menos. ¿Me dejo entender? Y eso tiene que quedar aquí. ¿Me dejo entender? O sea que todo lo que yo consiga como un estimulante va en memoria de corto plazo. No suma a su vida profesional de ustedes. Suma a ganar el momento de salir del examen. Mas no es el objetivo. Cuando yo me acuerdo de las cosas, cuando estoy tranquila en la casa con mi libro, tengo buen tiempo y agarro esa lectura y te acuerdas a veces hasta la página del libro
dónde estaba el gráfico o no. Ahí se ríe. A la derecha, a la izquierda, está súper concentrado. Yo el domingo estudié mi libro de Pato, no sé cuántas horas. Cuando vi la hora, ya eran las 11 de la noche, y dice, mi hijo no te va a ir a acostar. Yo creo que ha exagerado. Hoy justo mi marido viajó, entonces me instalé ahí a hacer mi tesis. Y me acuerdo dónde está la página. ¿Te acordás por qué? Porque estaba tranquila trabajando. ¿Qué liberé si estoy tranquila? Serotonina, dopamina. Ni dopamina ni serotonina. Extra. Acetilcolina. ¿Quién es el sistema de la tranquilidad? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Y quién es su neurotransmisor? Eso hace que tu memoria de largo plazo quede todito lo que vos vas leyendo y estudiando. Si te gusta, vas a secretar serotonina y dopamina y te sentís bien y querés seguir. Y hace que no te querrás levantar. ¿No? Eso ya es un plus. Pero para yo fijar, necesito acetilcolina. Por eso cuando estudio sobre la marcha, ¿ves? Decime, te voy a contar la otra, porque es un solo tema. Te lo dice y lo metiste acá con adrenalina, viniste, lo diste, te fuiste y se acabó. Y lo mirás como que nunca lo leíste siquiera. Pero tu examen está bien. ¿Se entendió? Sí. O sea, que ¿cómo debo estudiar? Todos los días, mínimo 1 hora, si no son 2, en un momento que estés tranquilo y sin apuro. Eso te va a servir para ejercer. Acetilcolina. ¿Qué es lo que intentamos subirle a un paciente con Alzheimer? Acetilcolina. Lo va a hacer el acetilcolina. ¿Qué le dábamos? Donepecilo, ribancilina. ¿Por qué? Para intentar subir un poquito, pero claro, tenía muchos efectos. ¿Qué le hace una ribancilina a mi intestino? Dolor cólico, diarrea, ¿sí o no? Y el bronquio, si era asmático, un broncoespasmo. ¿A qué precio? A intentar subir un poquito acetilcolina. ¿Cómo la consigo? Con la tranquilidad. Porque estos pacientes hacen, estimulante del centro respiratorio, estimulante del miocardio y el sistema nervioso central, te enfocas más, memoria de corto plazo, mayor concentración, estás más atento, tu cansancio baja. Disminuye la resistencia periférica. ¿Qué va a pasar con la presión? Es un vasodilatador. Vasodilatador. Pero hace aumento de frecuencia cardíaca y al final la presión arterial es la resistencia por el gasto cardíaco y de alguna forma va a tender después a subir presión. Porque si vos subes el gasto cardíaco, la presión va a subir también. Pero se va compensando por ese efecto vasodilatador y de llama diurético suave. Si tomas más café, no es por el agua, es por el mismo café que orinas más. Ay, se tomó una taza de café y oriné como 3. ¿Por qué? Porque es un diurético. ¿Ya? Porque es diurético. Disminuye la resistencia y la presión venosa. ¿Okay? Aumenta la diuresis, otro efecto que hace que la presión baje. Es un estabilizador del mastocito. ¿Para qué me sirve que estabilice el mastocito? Para que no se libere Para la que no se presión. desgranule. Hacia eso apuntamos con los fármacos, estabilizarlo para que cuando venga el estímulo él sea fuerte y no se desgranule. Esto intentamos hacer con cromoglicato, con nedopromil o con el ketotifen, estabilizar el mastocito. Estimula los músculos respiratorios. ¿Cuáles son los músculos respiratorios? Diafragma, intercostal. ¿Para qué me sirve? Me sirve en la apnea, me sirve cuando yo estoy estimulando la respiración, ese paciente cansado, paciente con neumonía, paciente que ha salido de un tubo. Es un estimulante de los músculos respiratorios, intercostales y diafragma. A nivel endocrino tiene los suyos. No de tomar una sola vez, sino de más largo plazo. Aumenta el índice metabólico basal, claro, porque va a aumentar la frecuencia cardíaca, todo va a ir más rápido. Por eso es que lo más lo utilizan como quemadores de grasa. Lo que estás haciendo es haciéndolo trabajar más el corazón, en lugar de cerrar la mitad de tu boca y ponerte a hacer trabajar los músculos y dejar el corazón un poquito de paz. ¿O no? Sí. ¿Cuál es la clave para bajar el peso? Cierre la mitad de su boca y échese a caminar, ¿o no? Ayer me escribió un paciente,
Él era obesito, pero ya hemos ido bajando y ha bajado ya más de 15 kilos. Y él le está haciendo las cosas bien porque ya entrena. Tiene hijos chicos, ¿cuántos años tendrá? 40 y poco, ¿verdad? Y uno chiquitito, ¿no? Entonces ya cuando el hombre ve que algo falla y con hijos chicos se preocupa porque pues sabe que le puede faltar, ¿no? Cuando es tema cardíaco es peor. Entonces va a su control radiológico acá y le dice, no, tú estás ya para una bariátrica. Alto ha bajado, no más de 15 kilos ya esto. Para una bariátrica. Porque claro, está de moda la bariátrica, ¿no? Hay seguros de salud como una caja petrolera que están engordando a los pacientes para que entren a bariátrica, que queden ya flacos y que se evitan que tener pacientes diabéticos, dislipémicos. Esa es una, que se llama una estrategia de ese seguro y de los privados también. Prefieren operar al paciente. Hay mucha gente ya especialista en hacer las mangas gástricas, las bariátricas, entonces le sale más barato, porque ya le pagan no mucho al médico y evitan que ese paciente le haga tanto gasto. Y doctora me dice, los dos médicos que he ido, y él me escribía, los dos médicos que he ido me han dicho bariátrica, doctora, ni loco, me dice, usted ha visto que yo he ido mejorando mucho, mejor mi energía, ya duermo mejor, estoy bajando, estoy comiendo súper bien, he dejado los paños, estoy yendo a hacer 2 horas de ejercicio, uno a la mañana, uno a la tarde, una es caminata, la otra es un poco más, y me siento bien. ¿Cómo me va a decir eso, doctora? Y los dos médicos, uno en Cochabamba y el otro acá. ¿Sabe qué? Tengo yo acá a mis amigos con bariátrica y la pasamos mal. Encima siguen bajando y están desnutridos, no tienen energía, no quieren saber nada, están deprimidos. Y hay otro que mentalmente sigue gordo, me dice, y ha empezado a comer, tiene muchos problemas y reflujo y vómito y vive mal. Yo no voy a vivir así. ¿Se entiende? O sea, ahorita la presión grande es, todo el mundo se opera. El paciente que se opera ya no va a tener vida normal. Su absorción de nutrientes ya es diferente. Puedo ir a una reunión y comer todo lo que el profesor come. ¿A quién no le gusta comerse una tortita de vez en cuando? Yo a mi paciente le digo, hágame el 80% de lo que yo pido. 20% haga lo que se le da la gana, que te da felicidad. Y te mira, entonces eso es más atractivo. Que vos solito te das cuenta, me comería esa torta porque la deseo mi 20%, y le decís, dame la mitad de eso solito, porque sabe que la va a comer y le va a dar reflujo, no se va a sentir bien. Y solito uno va acomodándose. ¿Se entendió? Voy a hacer mano. Acá es que era el metabolismo basal. Siempre hay que poner piensen en todo lo que ustedes hacen, siempre hay que ver pro y contra. ¿Qué trabajo sería interesante? Encima lo operan y ya lo sueltan. ¿No? Ah, sí, psicóloga. 2 días psicóloga, 3 días nutricionista y te dan bonito escrito ahí lo que vas a comer. Pero no le sigue un fisioterapeuta, porque y si yo bajo de peso y no hago ejercicio, ¿qué va a pasar con esta piel y estos músculos? No gané nada. Entro en caquexia. ¿Me entienden? O sea, no es la solución. ¿Qué trabajo sería interesante? Empezar a buscar los bariátricos y hacerle toda una evaluación de su metabolismo, de su energía, de su sueño y de todo lo que alteró en su vida. ¿Sí o no? Eso sí fuera interesante. De ahí charlamos. Pero bueno, ¿a quién le interesa eso? Nada. Y hasta flaco no me molesté. Yo le decía el otro día a la paciente, se me perdió unos meses. Era bien gordita, no le gusta hacer ejercicio y lo que come es chocolate y sigue comiendo chocolate. Bueno, llega al consultorio y le digo, está bellísima, bien delgada, estaba vestida muy guapa. Y se sonrió y se sentó. Dio 3 pasos y se sentó. Usted me ve bonita, doctora, pero yo me siento sin energía ni para mover un dedo. Lo que a mí me costó cambiarme, ponerme bonita, para venir a verla, no se imagina, o sea, me costó energía. De aquí me voy a dormir siempre. Mi papá la hizo operar. Ella tenía un sobrepeso, pero no era para una cirugía. La subimos a la máquina de miodancio. El músculo te marca, ¿no? Rojo, el verde, amarillo, el verde. Del rojo a
Así mucho más lejos, ahí salía un cuadradito que ahí estaba ella. No había más. Si yo como puro chocolate, cero proteína, ¿qué va a haber para pasar con esa paciente? Todas las calorías que me dijo la nutricionista que como, las cuento y me como la cantidad de chocolate para cubrir mi día. ¿Puedo yo estar bien nutrida? Gracias. ¿Puedo tener el grupo? Sí. Y al baño voy cada vez más. Nada, vamos. Aumento el nivel de ácido graso libre. ¿Por qué? Porque si yo estoy estimulando el metabolismo basal, probablemente no lipólisis. ¿Ya? Es un problema bajar de peso sin hacer ejercicio. Si este es gordito y entra en lipólisis, ¿a dónde van los ácidos grasos? A la circulación. A la circulación. Y si el endotelio está inflamado, va a ser placa de ateroma. Aumenta la renina. Esto es en el largo plazo. Y se aumenta la renina, ¿quién aumenta? Aldosterona, angiotensina 2, hipertensión. En el largo plazo, no por tomar una taza de café. Aumenta la insulina, dependiente de la glucosa. Bien, ¿qué más hace a nivel gastrointestinal? Estimula la formación de ácido clorhídrico. Y él activa la pepsina y estimula que haya gastrina. Y la gastrina es la que hace ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico activa la pepsina. ¿Qué más falta acá? Potenciación de ese. ¿Ah? Estimula el peritonitis. El peritonitismo de intestino no. No es que no. En algunos pacientes hace estreñimiento y encontró diarrea, variabilidad individual. Ojo, cuando el paciente te dice, no me saque mi cafecito, doctora, porque con eso yo voy al baño. Tras que me tomo mi café a la mañana, voy al baño y de ahí recién me voy a mi gimnasio, el café me hace bien, no me lo va a sacar. Saque lo que usted quiera, menos mi café, porque con eso voy al baño. ¿Qué pasa si yo tomo algo y me hace ir corriendo al baño? Estás agrediendo desde mucosa gástrica hasta intestino. No es un buen alimento para ella. Otra paciente, todo, sáqueme doctora, pero menos el milkshake de Burger King. Tras que me tomo el milkshake de Burger King, lo tengo que tomar cerca de casa, porque si estoy lejos no llego. Es intolerante a la lactosa. ¿Se entendió? Si es intolerante, llega a eso y lo agrede tanto que lo mueve desesperadamente. ¿Cómo debe evacuar un paciente? El intestino te avisa porque se mueve. Por ahí, luego te vas a entrar al baño, te vas a bañar, vas acomodando tu toalla, tus cosas, te das una vuelta, o el baño está ocupado, no tenés un apuro inminente. ¿Entiendes? Puedes esperar 5 minutos, 10 minutos o 20 minutos hasta estar con toda tu comodidad y entrar al baño. Esa es una buena evacuación. Pero ese paciente, si va corriendo, es porque está siendo agredido. O cuando te dan esas diarreas terribles por transgresión alimentaria o por infección, eso te hace ir corriendo y no espera. No, doctora, no puedo ir para allá porque tengo una diarrea terrible que no llego. O sea, ahí es probablemente una infección intestinal o una transgresión muy alta. ¿De acuerdo? Siempre la defecación puede, te va avisando y tiene toda una ceremonia y nunca con apuro. Eso es una buena evacuación. Bien. Aminofilina. Aminofilina viene en ampollitas. La ampolla viene de 10 ml y los 10 ml hay 250 miligramos. O sea que en un ml hay 25. Es una etilendiamina de la cafeína, la aminofilina. O sea que es un derivado. Es un derivado de la teofilina, no de la cafeína. Es un derivado de teofilina, la aminofilina. La teofilina no se absorbe muy bien. Entonces le hace etilendiamino, le dan unos grupos aminos, se vuelve aminofilina y eso hace que tenga excelente biodisponibilidad. Pero esta, como es en ampolla, 100% de biodisponibilidad, pero se puede dar en vía oral. La vamos a usar como broncodilatador, no de primera línea. Y la vamos a usar en apneas de recién nacido. La cafeína es mejor que la aminofilina para los recién nacidos. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Qué dice acá? Recuerpamos que agudo y grave. Ya usé todo lo anterior y no tuve éxito.
Ahí le ponemos la ampolla entera, lenta, generalmente la diluimos en 250 ml y la vamos a pasar en 20 minutos lento, porque puede hacer mucha taquicardia. Hay pacientes, como los que yo pregunté en la clase, que van a responder mucho y le va a dar mucha taquicardia y otros que no. Depende si su acetilación es rápida o lenta. ¿Ya? Si se administra en infusión, la dosis de inicio son 5 miligramos por kilo. ¿Por qué dice sin tomar en cuenta la grasa? Porque ella es hidrosoluble. Hidrosoluble. Al paciente gordo no le doy más dosis. Tengo que sacar su peso magro. ¿Ya? No se acumula en tejido adiposo porque ella es hidrosoluble. 5 miligramos por kilo, una dosis de inicio, se la vamos a pasar en 250. Si tu paciente necesitara más de 250 de una ampolla, no le das más de una ampolla, porque su masa magra no debe ser tan alta y va a haber mucha toxicidad. Y es muy gordo, pesa mucho, entonces esto de acá es peso magro, ¿ya? 250 entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 50. O sea que máximo calculamos 50 kilos de peso magro. Hasta para el gordo, hasta para el gordo. Así pese 100 kilos, yo no le voy a dar 2 ampollas, le voy a dar una sola. Porque nunca va a entrar al tejido adiposo, porque él es hidrosoluble. 5 miligramos, mi dosis de inicio. Y si después de esa dosis de inicio le dejamos un goteíto, si es 0,5 miligramos kilo hora, ¿por qué voy a administrar? Una bomba de infusión. 0,5 miligramos por cada kilo de paciente por hora. Normalmente este va a quedar con 12 horas de aminofilina o 24. ¿A quién le doy menor dosis? Tercera edad, son más sensibles todavía y tienen menos masa muscular, menos líquido, gente más deshidratada, se va disminuyendo su volumen aparente de distribución, una insuficiencia cardíaca porque le voy a hacer taquicardia, una hepatopatía porque el fármaco se biotransforma. Más aquí, contra todo pronóstico, al fumador le doy más dosis. ¿Por qué? Porque la nicotina hace que ella se biotransforme rápido. La nicotina te hace acetilador rápido. Pacientes fumadores no necesitan más dosis porque tienen broncoespasmo, no. Necesitan mayores dosis porque la nicotina la biotransforma rapidingo a la aminofilina. Es rarísimo eso. Incluso los neonatitos también. Por algún motivo ellos la biotransforman rápido. Esto siempre se lo van a preguntar en un internado, ¿ya? Bueno, niños, eso de otro cuento. La cosa más o menos se avisa. Si no requiere este broncoespasmo agudo, entonces todo lo anterior, una vía endovenosa, o no la tengo, ¿qué dosis voy a dar en vía oral? Entre 100, que generalmente de 2 a 6 miligramos por kilo. Haciendo un cálculo no más de 50 kilos al paciente, aunque él pese 75, pese 100 o 150, 50 ya es mucho, ¿no? Entre 100 a 300 miligramos, y su semivida es corta, será cada 6 o cada 8 horas. Eso lo determina el paciente. ¿Ya? Eso lo determina el paciente. No, me dura justo 6 horas y ya lo empiezo a tomar de nuevo, o 8 horas, o ya lo voy raleando cada 12, o estoy ya tomando uno por día. Esta viene así, con 2 ranuras, 100, 100, 100. ¿Ya? El que tenemos nosotros en el comercio. Intramuscular no se coloca porque es muy doloroso. En la apnea del neonato, que es una apnea, luego de respirar más de 20 segundos. Si deja de respirar, se pone bradicárdico, cianótico, pálido y aceicotonía. ¿Ya? A veces por olvido, nada más por inmadurez. Entonces la cafeína reduce el número y la gravedad de estos episodios. Por lo menos lo usamos hasta 2 días en los prematuros, ¿no? Ese niño va a quedar en neonato, va a quedar en observación. Dosis de ataque hacemos 10 a 20 miligramos por kilo y le dejamos mantenimiento de 5. Fíjense que acá mayores dosis, probablemente porque el niño cuando nace, el neonatito, tiene más líquido, su VAD es mucho más alto.
Reacciones adversas. ¿Qué nos pasa cuando tomamos mucho café a nivel gastrointestinal? Náusea, ¿qué más? Vómitos, reflujo, dolor tipocólico, gastritis. Son muy irritantes, mucosa gástrica. ¿Y qué nos pasa a nivel del sistema nervioso central cuando tomamos mucho café? Estimulante, nos quita el sueño, estamos ansiosos, tenemos temblor en manos, piernas inquietas. El sistema nervioso central, si el paciente tiene antecedentes de convulsiones, va a convulsionar y está contraindicado como todo fármaco estimulante. A nivel cardiovascular, ¿qué va a pasar si da taquicardia? Puede hacer todos estos tipos de arritmias. Generalmente son taquicardias sinusales en un corazón normal. Un corazón joven, ustedes lo toleran, están taquicardias, pero son taquicardias sinusales. ¿Qué es taquicardia sinusal? El aumento de frecuencia. Es normal, es el nódulo sinusal que está siendo más estimulado, tiene más frecuencia de disparo. Pero si ya yo tengo arritmia, me va a disparar todos mis focos de arritmias habidos y por haber. Margen terapéutico estrecho. En sangre se considera de 10 hasta 20 microgramos por ml. Franja terapéutica estrecha. En electrolitos puede haber hipopotasemia, fosfato diurético. A la larga, como acumula renina, angiotensina, aldosterona, puede haber un poquito una hipernatremia con una baja de potasio. Pero eso es uso muy crónico. Puede bajar magnesio y puede bajar calcio. A nivel mental, si la estimulación se mantiene, puedo entrar en demencia, psicosis y mucha agitación. A nivel metabólico, hiperglicemia, le usa la vía al ácido úrico, entonces puede haber hiperuricemia. ¿Cuál era la vía del ácido úrico? Secreción tubular en el túbulo contorneado proximal. Es una secreción tubular. Entonces, si yo sé que le usa la vía al ácido úrico y no le deja el ácido úrico, y yo le pregunto, ¿por qué vía se elimina aminofilina? ¿Cuál es la respuesta? Secreción tubular por la vía del ácido úrico. Aumenta diuresis, aunque se ha descrito, dice por ahí, una retención urinaria, pero probablemente asociado más a tema prostático. Pero generalmente es diurético. Hipersensibilidad como cualquier fármaco, desde la tipo 1, que es la acción rápida de hemorragia hasta un shock anafiláctico, hasta la tipo 4, que son ya muy retardadas y son inmunológicas. Su RAMS, si estoy respetando la franja hasta 10 no es muy frecuente, pero si ya me subo a 15 más aparece. Si me paso de 20, olvídense. O sea que ¿cuál era la franja terapéutica? Siempre la pregunto. De aminofilina, de 5 hasta 20 microgramos ml. ¿Cómo sé si le doy más o menos dosis? De acuerdo a la respuesta del paciente. Si bien vamos a dosificar dosis de ataque 5 miligramos kilo, no voy a tener en cuenta el sobrepeso del paciente. Siempre peso magro, nunca más de una joyita por día. Bien, ¿en qué paciente habrá que tener cuidado? Si él hace gastritis, tiene una úlcera, si él tiene arritmia, él también va a aumentar frecuencia cardíaca. Si tu paciente ya tiene hipertiroidismo, le hace una aminofilina y le va a dar taquicardia terrible y puede hacer una parada. Si tiene antecedente de epilepsia, en arritmia contraindicadísimo. El diabetes también, porque sube la glicemia. En enfermedades febriles, si yo tengo fiebre, hago hipotensión y taquicardia. Si le doy una aminofilina, puedo aumentar la taquicardia. Pacientes fumadores, ¿qué dijimos a los fumadores? Necesitan más dosis. Bien, las interacciones son muchas, no entro en mucho detalle. Toda vez que yo voy a usar aminofilina, como cualquier fármaco de franja terapéutica estrecha, debo mirar todo lo que toma el paciente, porque cualquiera de estos hace que la teofilina aumente su concentración porque le baja la eliminación.
fármaco de franja terapéutica estrecha, preguntar al paciente todo lo que toma y revisar uno por uno, porque puede ser que con dosis usual entre en toxicidad. Bien, esto un poquito todos los estudios que hay, porque es controversial bastante el uso de la santina. Franja terapéutica estrecha es una de las últimas opciones. Si lo voy a hacer endovenoso, el paciente debe estar internado. Son menos potentes que los simpáticos miméticos, eso te lo asegura la literatura. El problema es que los simpáticos miméticos a veces los receptores se vuelven silenciosos y no responden. Si no supersensibilizan con glucocorticoides, recién voy a pensar, o sea que esto no es la panacea, no es que es mi tercera alternativa, sino esto es lo que hay en cuanto a evidencia del uso de estos fármacos, ¿ya? No es adictivo ni cinético si lo combino con un salbutamol. ¿Qué puede pasar si lo combino con un salbutamol? Una taquicardia hermosa por mecanismos diferentes. Los 3 grupos de broncodilatadores dan taquicardia. Los únicos que puedo sumar es un agonista beta con un antimuscarínico en aerosol. Punto. Aminofilina en aerosol, no. Solo en ampollas y comprimidos de vía oral. ¿Ya? ¿Qué más dice la evidencia? Aumenta la resistencia cerebrovascular y son muy susceptibles de hacer hemorragias cerebrales. Y encima estimula el sistema nervioso central, encima pueden hacer convulsiones. O sea que esta es la otra cara de la moneda. No es que sea mi tercera opción súper segura. Esto es todo lo que dice la evidencia. Toda relación riesgo-beneficio es menos favorable que un agonista beta 2, con quien me quedo en primera línea. Agonista beta 2. Sus RAN aparecen cuando te pasas de 20, sí, pero en algunos pacientes puede aparecer mucho antes. ¿Cómo es su franja terapéutica? De 5 años. Nada, extremadamente pequeña. ¿Y hay variabilidad farmacocinética? Demasiado, de un individuo al otro. Depende de qué, de su biotransformación. Entonces tengo que tener extremo cuidado, porque es franja terapéutica estrecha. Acá en el aula vimos, ¿quién se va a dormir con un café y que le va a quitar el sueño? Y sabe que ni va a oler un café cuando tiene que dormir. ¿Quién sustenta su uso? Es un antiinflamatorio del mastocito, pero claro, tendría que tomarlo todos los días para que lo estabilice. Me quedo con montelukast, me quedo con clorperotifeno. No produce taquicardia ni broncoespasmo paradójico fatal. Uno de sus productos es broncodilatador, o sea que tiene una semivida un poquito más larga, inhibe corriente de calcio, pero son nada. Esto como que no es sustancioso, ¿me dejo entender? Lo que vimos antes, todo eso es su menor uso. ¿Por qué menor uso? Y acá lo que sustenta más el efecto antiinflamatorio es de largo plazo, la taquicardia es importante, aunque sea su metabolito, igual su semivida es lo más corta. Entonces este fármaco es un broncodilatador de potencia media, mantiene la franja terapéutica muy estrecha. Eso se lo he repetido 100.000 veces. Existen otros mejores, sí, hay muchos estudios controlados, no lo descartan, pero es probablemente una opción cuando ha hecho todo lo anterior. Antes de usar una aminofilina, probablemente vamos a usar una adrenalina subcutánea, que es un buen broncodilatador para sacarlo al paciente del cuadro. ¿Cuándo usaría una santina? Cuando mi paciente es bradicárdico y cuando el paciente es bradicárdico y está esperando su marcapaso. ¿Qué más le puedo dar a ese bradicárdico en vía oral que está esperando su marcapaso? Salbutamol, mejor que aminofilina. Salbutamol más los dos son taquicardizados. Le tomas un café con la taquicardia, sí. Y tiene más contraindicación. En el hipertenso de taquicardia. El hipertenso no me viene diurético suave, ¿no? Sí, ¿Ah? Sí, es un vasodilatador. Ok, con esto terminamos broncodilatadores.
terminando broncodilatadores, la siguiente clase vamos a ver el uso ya en un asma como tal, para ver cuál es mi primera opción en el asma, la segunda, y vamos a ver el algoritmo que siempre les piden cuando pasan por neumología en el internado, ¿ya? ¿Quién es mi primer escalón, mi segundo, mi tercero, mi cuarto y mi quinto escalón? La siguiente clase, que solo Dios sabe cuándo será, después del receso. Ese lunes después del receso voy a ver todos los profilácticos que son cortitos. ¿Ya? Veo los profilácticos que son cortitos. No hemos hecho antihistamínicos, ¿no? ¿De antiguo y de nuevo? No, tampoco. Ya, con eso voy a arrancar. De ahí solo voy a estudiar ketotifeno, que además de ser antihistamínico, se dice que estabiliza el mastocito, pero es un efecto que no es para todos los pacientes y es de largo plazo. ¿Ya? Voy a empezar por ese antihistamínico, hago cromoglicato de nedopromilo y montelukast. Termino profilácticos para recién entrar al glucocorticoide. El glucocorticoide ya vemos todo, inflamación y manejo de dolor, analgésicos y antiinflamatorios. Entonces hasta ahí vamos a tener básicamente los capítulos. Bueno, ¿qué tienen que hacer en tu receso? Estudiar. Tienen que estimular acetil. ¿Ya? Tienen que estudiar estimulando acetilcolina. ¿Cómo puedo hacer eso? Relajado, paz y bien, me siento con mi libro y voy haciendo mis propios apuntes, no el apunte del mejor alumno de no sé qué año, no sirve, porque ese fue el trabajo de él, no es tuyo. Cuando yo lo trabajo, recién logro hacer sinapsis aquí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, que tengan un buen receso.